que tenemos placer cantar en esta iglesia y quiero que lleven consigo a este gozo y recordándole las canciones, ¿verdad? Porque hay algo para nosotros en cantar tales himnos de alabanza. En Lucas 12 estoy predicando con ustedes. Con el favor de Dios voy a tener 10 mensajes aquí de Lucas 12. Domingo pasado por la noche tuvimos la primera predicación, los versículos 1 a 3. Hoy queremos ver lo que dice Jesús en 4 a 7 y la semana que entra más adelante, obvio. Y quiero animarles con la idea de leer, estudiar y tomar en cuenta lo que dice, porque hay algo muy práctico aquí, algo para animarnos y guardarnos en la vida, en la dificultad de lo que tenemos por doquier, ¿verdad? Hay dificultades. Entonces queremos recibir el ánimo de la voz de Cristo Jesús. 1 a 12 y luego 4 a 7 va a ser nuestro texto esta mañana. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Hace unas semanas, como ustedes saben, y seguimos con esto en la mente, algo muy triste pasó aquí en nuestra comunidad. Los narcos destruyendo negocios, coches y por doquier destruyendo la seguridad que tenemos en nuestra comunidad, dándonos la idea que no tenemos un gobierno encima de nosotros, sino tenemos narcos encima de nosotros. Pero nosotros tenemos que cobrar mucho ánimo de los cristianos durante los siglos que encontraron la paz y la fuerza de vivir y establecerse y ser fuertes a la luz de estas mismas realidades. Esta semana mi idea fue darles una lección de Policarpio,
un cristiano que murió en el año 150, y darles una explicación de su vida y cómo murió en las llamas y el peligro que corrió en sus últimos años por ser cristiano. Pero la verdad, amigos, estos cuentos de su muerte llevan mucha de sorpresa y muchas cosas que no son obviamente exactamente verdades. Pero lo que nosotros sabemos por unos autores es que él fue fiel a su Señor por muchos años. Llegó a ser una persona grande, pero el Imperio Romano le buscó y le quiso para darles algo de muerte, pena de muerte por ser cristiano. En aquellos días, si tú eres cristiano entre estos romanos, tu nombre fue ateísta, porque no rendiste homenaje al imperio de Roma, ni dijiste que César es Señor. Entonces, este hombre bien viejito fue considerado peligroso por ser ateísta, o sea, por creer en un solo Dios y solo decir que Jesús es Señor. Y cuando estuvo frente el gobernador con la idea de presentar su defensa, no dijo mucho, sino, adelante, puedes matarme. Qué interesante. Con su vejez, con su fe bien confirmada, no tuvo miedo de perder la vida. El gobernador 3 o 4 veces buscó pretexto o manera de soltarle o manera de solamente causarle estar en la cárcel, pero no, la respuesta de este Policarpio mostró que fue peligroso, porque dijo que el único Señor fue Jesús. Y así murió quemando allí en llamas de fuego. Y nosotros tenemos aquí a lo mejor unas palabras que fueron de gran ánimo para Policarpio. Y aquí podemos decir, versículo 4, que Cristo enseña a nosotros algo que debe ser recibido y entendido con nosotros. No tenemos caso temer los que pueden matar el cuerpo y hacer nada después. Y eso tenemos que guardar en primer lugar. No debes temer, amigo, amiga, los que pueden matar el cuerpo. Y literalmente el griego dice, y nada más pueden hacer algo peor, o más fuerte, o más poderoso, algo así. Y nosotros decimos, ¿qué hay más fuerte que la muerte? Bueno, es obvio para cristianos, después de la muerte hay juicio. Después de morir, estaremos con Dios mismo. Después de morir, algo peor puede pasar porque Dios es juez. Él juzgará. Él sabe de nuestra vida y Él sabe exactamente qué hacer con nosotros. Y Él tiene programado el juicio nuestro justo después de la muerte nuestra. Entonces aquí nosotros debemos recibir en el primer lugar que tenemos que hacer una distinción entre todos los seres humanos y todos sus poderes y todas las posibilidades y todo lo que vamos a experimentar bajo seres humanos y distinguir esto de lo que es Dios. Y guardamos esto en el primer lugar. No debes temer a alguien que puede matar tu cuerpo. Entonces voy a decir algo que es bien sencillo, pues algo bien difícil. Algo que tú y yo tenemos que cumplir y tiene que ver con tus momentos en el silencio, el momento de apagar las luces, el momento quizás
justo antes de dormir, tú necesitas rendir cuentas con tu propia actitud y tu propio conocimiento de las posibilidades de morir y vivir. Es correcto en aquel momento pensar que de mí si necesito confrontar los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué de mí si tengo que conocer un narco y hablar con él? ¿Qué de mí si llega el momento y alguien está frente de mí que quiere hacer daño a una multitud de gente en un lugar público? ¿Qué voy a hacer en aquel momento y qué será la respuesta correcta en aquel momento? Y yo estoy seguro que tú, amigo, amiga, necesitas resolver esto. Y tú necesitas con tu Dios, en oración, en reflexión, en pensar de lo que sabes de tu Dios y la inseguridad que es la vida. Tú necesitas llegar en el punto donde no vas a temer y no vas a pensar en el que puede matar y vas a pensar principalmente en Dios. Tomamos en este momento el ejemplo que sabemos que es realidad aquí en México, porque nosotros sabemos que no hay muchos que van a ser voluntarios servir a los narcos. Y los narcos toman gente secuestrados. Y chavos, jóvenes, fuertes, quieren destruir la vida. Y debemos imaginar y guardar que en aquel momento un joven va a querer seguir lo que es correcto, porque los narcos van a mandar a tal joven matar y causarle estar involucrado completamente con ellos. Nosotros sabemos que no es broma, no tomamos ligeramente, no vamos a pensar que quizás eso no va a pasar. Pasa aquí en México. Y sabemos que pasa aquí en México. Y sabemos que hay familias que tienen una historia. Más bien hay familias que tienen hijo que desvaneció y nunca jamás oyeron de su hijo. Versículo 4, Cristo te enseña que alguien más fuerte que los narcos, alguien más fuerte que no puede hacer ningún daño después de morir, si estás al lado suyo. Luego, punto 2, si tienes tú más miedo de los hombres que tienes de Dios, estás honrando al hombre más que a tu Dios. Si tú tienes más miedo de los hombres que tienes de Dios, tu honor y tu temor pertenece al hombre y no pertenece a Dios. Si tú vas a mentir al ser humano para guardar tu vida, si tú vas a hacer cualquier obra para guardar tu paz, si tú vas a decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa para no estar dañado entre los hombres, tú temas a los hombres. El temor del hombre es grande en ti. Si tú piensas que tienes permiso en momento de peligro, mentir, en momento de peligro, rendir y hacer mal, porque no tienes opción. Tienes temor del hombre. Fíjense un momentito en esto, amigos, porque en aquel momento, en tu mente, en tu acción, en tu vida, el hombre es más grande para ti que tu Dios. Con tu acción de temer al hombre, estás diciendo que Dios es pequeño y no merece todo tu honor, y el hombre es más grande.
y tú estás viviendo en el temor del hombre. Dice Proverbios que el temor del hombre es tropiezo. El hombre quiere causarte estar en temor. Comienza cuando una criada, por ejemplo, llegó en la terraza con Pedro y ella dijo a Pedro, tú eres un discípulo de este Jesús. Y Pedro en aquel momento pensaba de la criada como alguien más grande, Jesucristo y su Dios. En aquel momento Pedro vivió en el temor de la criada. Negó su Señor. Dijo, no le conozco. Estás mal, señorita. Temor del hombre. Cuando decimos que es tropiezo, decimos que es el primero de los pasos que causa a la persona caer. Y con un paso más quizás va a caer más. Y fácilmente con todo su orgullo y toda la posibilidad de seguir en la mentira, puede seguir más cayendo en el tropiezo. Nosotros tenemos que pensar así. Viene el momento de tentación y a lo mejor viene por un conocido, amigo, alguien de la familia, un jefe o alguien que es importante a nosotros o alguien que puede darnos algo de ganancia y dice, no te será molestia mentir poquito conmigo, ¿verdad? Oh. Y qué tentación es, ¿verdad? Es meramente una mentira, algo pequeño. Pero en aquel momento si dices que sí y luego mintiendo, vives en el temor del hombre. Cristo aquí quiere quitar tal temor de nosotros. Él quiere mostrarnos la separación entre los hombres que solo tienen poder hasta matar el cuerpo y Dios que tiene toda autoridad, todo potestad, todo el juicio para hacer con nosotros lo que es más allá de muerte, y eso es el infierno. Vas a obedecer la persona que puedes ver, o vas a obedecer el ser que no puedes ver. Cuando es así frente de nuestros ojos, nosotros sabemos cómo somos. Aguas, no digo nada para condenar, no digo nada para causarles pensar en vergüenza, porque estoy casi seguro que todos van a fallar en momentos de estar frente de gente y vamos a negar o tener la tentación de negar, similar a Pedro. Sabemos algo de nuestro corazón, sabemos qué tan débil somos, sabemos que no tenemos la fuerza de decir sí, confesando a Cristo públicamente como es debido. Y a veces no queremos decir no, que es evitar un pecado, evitar de transigirnos con el mundo, etc. Entonces, aguas, no digo para condenar, no digo para causarnos vergüenza. Aquí Cristo Jesús también podemos decir que Él habla con misericordia y con amor. Deben ver de nuevo versículo 10. Y Cristo es el Hijo del Hombre y Cristo está hablando y dice a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Y él es la persona mal dicho o blasfemado. Pero él dice que hay perdón. Entonces, yo voy a ofrecerles una aplicación bien sencilla. Y si quieres espantar a alguien un día, eso sirve muy bien.
alguien dice algo mal de Jesucristo, o alguien toma el nombre de Jesús como grosería, puedes decir, ¿sabes qué? Cristo dice que tú también puedes encontrar perdón por lo que apenas has dicho. Cuando he hecho esto con sonrisa y con gozo, porque Cristo dijo esto. Es Cristo que dice que Él está dispuesto, grande, misericordioso para perdonar los que blasfeman. Y tú también, amigo, puedes llegar con Cristo y pedir perdón de tu blasfemia antes de estar juzgado por ello. Amén. Van a espantar gente si siguen mi consejo, porque personas no saben qué hacer con esto. Pero obviamente el punto es causarles pensar en la muerte y pasando la muerte. Y van a tener algo de ánimo pensar en honrar a Dios, temer a Dios y no vivir en el temor del hombre. Punto 3. Cristianos están exhortados por la voz de Cristo desdeñar la muerte. O quizás puedo decir, Cristo nos anima a detestar la muerte. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio y la victoria de Cristo y la resurrección y Cristo hoy escuchándonos y Cristo hoy tomando nuestra petición en cuenta y Cristo hoy a la diestra de Dios y Cristo hoy con su poder, con su majestad, orando por nosotros, Cristo nos enseña aquí que es correcto detestar la muerte. ¿Para qué naciste, amigo? ¿Qué es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida no es el videojuego, no es amistades, no es meramente ir a la escuela, no es meramente ser hijo, hija, luego persona y luego adulto, que sea. ¿Para qué naciste, amigo? La Biblia te enseña para la gloria de Dios. Tu vida es para la gloria de Dios. Dios tiene derecho, Dios tiene poder. Dios tiene poderes para tomar tu vida y causar tu vida estar para su gloria y tú serás para su gloria. Dios tiene medios y Dios quita de ti las necedades y quita de ti las cosas que no valen y Dios pone en tu corazón y pone en tus huesos la idea de glorificar su nombre, vivir para Él, no vivir para el ego, o sea, egoísmo o tu propio placer. Entonces decimos, es obvio que no quieres temer a los demás. Dios te hizo para su gloria. ¿Por qué quieres temer a los demás? Cristo fue hecho y Cristo llegó con su cuerpo y vivía con su cuerpo para la gloria y honra de Dios. Y nosotros sabemos que Él es el segundo Adán. El primero falló. El primero con su pecado y condenación entró en el mundo por el primero. Y el segundo llega y desde su niñez, cuando estuvo en el pecho de su madre, su idea, su diseño, su pensamiento fue glorificar a Dios.
Y Lucas 2:52 dice que Cristo creció en poderes, creció en estatura y sabiduría y poder de honrar o agradar a Dios. Eso es como debía de ser con el primer Adán y no fue por la condenación y el pecado en que cayó. No vas a temer los demás cuando tu pensamiento y tu idea es glorificar a tu Dios y solo tu Dios es tu Señor y tú tienes todos tus partes, todos tus poderes para su gloria. Puedes imaginar una circunstancia, un joven es abusado. Es algo común en México y un joven abusado no sabe qué decir y no sabe cómo lograr y no sabe cómo establecerse como adulto y cómo solo tener paz y cómo encontrar seguridad. Y los abusos de su juventud causa dificultad y causa inseguridad y no puede lograr nada. Este joven por fin sabe echar todo encima de su Dios y decir todo a Dios de todo esto y quiere descargar su corazón hablando con Dios y sabiendo que Dios no solo tiene poder lidiar con todo esto, pero Dios quiere rescatar y Dios sabe rescatar y Dios da ánimo y Dios levanta del lodo y Dios quita nuestro ser del infierno. El joven encuentra verdadera fe después de ser abusado. Y luego con esto puede lidiar con el temor de los demás, de seres humanos que quieren causarle miedo. Así podemos decir es algo común, ¿no? Hay lo que es la caída. Y padres no siempre hacen bien. Y la familia de abuelos y tíos no siempre hacen bien. Y luego nuestra reacción puede ser igual de pecaminosa como el pecado que comenzó todo este abuso o dificultad. Cristo nos exhorta desdeñar la muerte por estas palabras aquí y saber que hay algo más allá y alguien más allá. Versículo 5. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y es Dios. Es Dios. Entonces, cuando cualquier joven o persona que encuentra fe en Cristo, encuentra que sigue bajo la dificultad de lo que quizás fue su juventud, tal persona puede correr, esconderse en Cristo, en Dios, temer Dios, tomar sus pasos y saber que Dios tiene algo programado. No puedo adivinar, no puedo explicar lo que es Dios o lo que Dios tiene programado, pero puedo decir que Dios se explica en una sola palabra. Y si tú sabes esta palabra acerca de Dios y tú sabes aplicar esta palabra a tu Dios, tú vas a poder lidiar con lo que va pasando en tu vida. Dios es amor. Entonces, cuando dice Cristo, versículo 5, de temer Dios, poner tu vida en sus manos, reconocer con cualquier paso, con cualquier acción que estás abajo Dios, Dios viendo, Dios cuidando, Dios es amor. Y puedes vivir, sobrevivir, encontrar algo de esperanza.
algo de no caer frente al mundo. Y si no tenemos el temor del hombre por tener el temor de Dios, el poder de los hombres será quebrantado, destruido. Fíjense en los narcos por un momento, sabemos cómo son. Ellos quieren crecer comunidad de temor, que ellos quieren crecer a una actitud dentro de nosotros que ni vamos a mirar su cara, ni vamos a pensar en ellos y lo que pueden hacer. Y nosotros sabemos algo que tenemos que guardar cuando pensamos en los narcos. Eso es así. No tenemos permiso poner en riesgo o peligro nuestro cuerpo, nuestra vida. En los meses antes de la muerte de Policarpio, nosotros sabemos que él se escondió por muchos meses. Y él sabía que no fue correcto de cristianos ponerse en camino de peligro solo por sentir algo en contra de los que hacen mal. No es correcto. Y también en fijarse en los narcos sabemos que no vamos a lograr nada en hablar con ellos. Es obligación hablar con ellos cuando Dios abre camino para nosotros y nos da oportunidad hablar con ellos. Debemos abrir la boca. 1 de Pedro 3, 15 y 16. Siempre tú necesitas tener poder, conocimiento y estar listo decir de tu defensa. Tú. En aquel momento no vas a llamar el pastor y dice, pastor, ¿qué digo a tal testigo en mi puerta? No, tú necesitas prepararte y estar dispuesto a dar esta respuesta. No buscamos a ellos, no vamos a lograr nada con ellos, aunque si están cara a cara con nosotros, vamos a hablarles. No buscaremos ni haremos venganza. Dice Romanos 12, mía es la venganza, yo les pagaré, dice Dios. Sabemos esto. Pero la palabra de Dios quiere infundir consuelo y aliento, porque vas a encontrar estas circunstancias. Y versículos 6 y 7 están para causarte reflexionar en quién eres tú en los ojos de Dios. En versículo 6, Cristo hace comparación entre nosotros y pajarillos. Y no valen mucho, imagínense que es golondrina, no vale mucho. Oh, perdón, comen zancudos, valen poco. O quizás un colibrí. Oh, perdón, vale mucho, ¿verdad? Porque por colibrí ellos esparcen polen y hay más flores en el mundo por colibríes. ¿Colibríes? ¿Colibríes? Entonces, quizás hablo de paloma. No, pero paloma también vale mucho, puedes comer la paloma. Rico es como comida. El punto es aquí que Cristo toma la idea de un pájaro. En realidad no tiene mucho valor, ok. Pero tú, más. Es donde debes meditar, tú más. No eres un pajarillo, no eres pequeño. Pajarillo no puede distinguir en la ciencia más complicada en el mundo, pero tú sí. Y luego en versículo 7, otra comparación. Y tú puedes pensar en los pelos de tu cabeza y que hay muchos o pocos, depende en tu edad y
Oh, a veces pocos, ¿verdad, hombres? Y nosotros podemos decir que aquí Dios quiere instruirnos cómo es su protección, cómo es su estilo de cuidar de ti, cómo es que Dios está pensando en lo que tú necesitas día tras día tras día, en todos los años, en todas las décadas de tu vida. Él cuenta todos los pelos de tu cabeza. ¿En serio? Suena broma. ¿Es broma? No es nada ligero y tomamos con gran gozo y recibimos con gran consuelo, pero hay otra cosa aquí que es para nuestro consuelo y encontramos en versículo 4 de nuevo. Y hay dos lugares donde Cristo hablaba directamente con los suyos como amigos. Aquí y Juan 15. Y no muchas veces hablaba Cristo de sus discípulos como amigos. Pero Cristo dice de los que siguen su nombre, los que entran en el reino, los que han encontrado paz con Dios por la cruz. Amigos míos. Tú eres al lado de tu Salvador. Y tu Salvador estuvo aquí en medio de peligro y tuvo que experimentar mucho sufrimiento y padeció todo de la muerte y el sepulcro para tu vida, para darte a ti vida eterna. Él entiende, amigo, amiga. Y tú necesitas guardar este consuelo. Podemos decir, Policarpio finalmente fue sorprendido. Estuvo en su cama. Y aparentemente, si podemos creer las historias, y puedo imaginar esto, abajo en la casa cuando llegaron los soldados, los cristianos en la casa dijeron que no estuvo. Mintieron. Pero Policarpio oyó esto y fue llevado frente a la ley y fue condenado peligroso, ateísta. Y así fueron muchos cristianos por no dar incienso a César. En estos últimos días, antes de estar sorprendido y esperando su tribunal, muchos cristianos llegaron con él para animarle, ofrecer incienso a César y solo decir César es Señor. Y dijeron, no es mucho, en realidad meramente tienes que comprar poca cantidad, ofrecer el incienso y solo decir 3 semanas, no es mucho. Y él dijo, no. Y fue quemado, porque ellos no pudieron hacer nada a él. Y él sabía qué esperar después de la muerte. Y ojalá que vivimos y luego morimos en este consuelo mismo. Cristo ya pasó la muerte. Él sabe lo que está al otro lado. Y nosotros debemos temer nuestro Dios el resto de nuestros días. Amén.